Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una charla del ciclo de charlas de revista Pares, acompañados por Diana Paula Furt. Ella es licenciada en Filosofía en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Se doctoró recientemente en Filosofía en la misma universidad. Trabajó como ayudante de docencia en Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Historia. Actualmente es ayudante en bioética y asistente en fundamentos de ciencias administrativas en la Universidad Nacional del Sur. Ha obtenido becas de investigación SIN y UNS y realizó una estancia en la Universidad de Granada con la beca AUIP. Participa del proyecto de investigación El uso de imágenes para la conceptualización de la atención unidad-pluralidad en el espacio público de Hannah Arendt y Chantal Mouffe, en diálogo con la tradición de pensamiento político, dirigido por la doctora Rebecca Canclini. Sus campos de investigación y publicaciones versan sobre la filosofía política y metáfora conceptual de Thomas Hobbes. Específicamente, se dedica al estudio de la construcción de conceptos a partir de la metáfora orgánica y técnica del Leviatán. Dentro de sus publicaciones podemos nombrar la tesis de grado, la construcción del Leviatán y las pasiones humanas, la noción de temor en el marco de la analogía de la manufactura de Hobbes, los artículos Huella del excepcionismo en la filosofía política del Leviatán, Correlaciones y límites, Temporalidad e interpretación en el Leviatán de Hobbes, Estado de naturaleza y Estado civil, y la analogía de la manufactura en el Leviatán de Hobbes a la luz de la interpretación arendtiana, continuidades y rupturas, en Cuadernos del Sur Filosofía. Su tesis doctoral se titula El Estado como autómata en el Leviatán de Hobbes, el cruce entre dos tradiciones metafóricas. Terminado con esto y con la presentación, le voy a dar la palabra a Diana. Bueno, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Ahora voy a compartir. Díganme, por favor, si se ve. Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Bien, bárbaro. Bueno, comienzo, ¿sí? La charla se titula Entre máquina y organismo, la teoría del Estado en Thomas Hobbes, y en esta charla lo que yo voy a hacer es contarles un poquito lo que he trabajado en la tesis, que como dijo Camila, se titula El Estado como autómata en el Leviatán de Hobbes, el cruce entre dos tradiciones metafóricas. Bien, lo que vamos a ver un poco hoy, lo que yo trabajé en mi tesis, ha tenido que ver con caracterizar el concepto hobbesiano de Estado, precisamente a partir de dos tradiciones metafóricas que las llamamos la tradición orgánica y la tradición de la tecné. La idea es mostrar algunas continuidades, algunas rupturas con la tradición de pensamiento político que ha utilizado imágenes para conceptualizar al Estado, y analizar específicamente la metáfora del Estado como autómata, que lo que vamos a sostener es que une aspectos tanto de la tradición orgánica como de la tecné, ¿sí? Articulando entonces la noción de máquina y organismo como metáfora para construir el concepto de Estado. Bien, yo, bueno, me ocupo del pensamiento de un autor, que es Thomas Hobbes, y analizo una obra específica, que es el Leviatán. Solamente quiero hacer algunos comentarios como para que se entienda el resto de la presentación. Thomas Hobbes es un autor que vivió en el siglo XVII inglés, que es un momento de muchos cambios y de muchos acontecimientos sociales que influyen mucho en su obra. Él se había formado en el aristotelismo y la escolástica, pero luego se rebela, digamos, contra estas teorías. Es influenciado por Bacon, por el método geométrico, participa del círculo de Mersenne, adopta una postura materialista, es uno de los autores que también junto con Descartes se preocupa mucho por el tema del método, y es un momento de cambio de paradigma del aristotelismo y del renacentismo, del animismo renacentista, hacia el mecanicismo, que va a ser algo fundamental para la charla, y lo fue para mi tesis.
Y en términos políticos, Hobbes escribe en un contexto de guerras civiles. Entonces, guerras civiles que implican, digamos, disputas entre monárquicos, parlamentaristas y también muchas disputas religiosas, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que va a intentar de plantear Hobbes, bueno, es cómo lograr un orden, una unidad estatal, ¿sí? Y en este contexto de guerras civiles es que él escribe el Leviatán. Bien, brevemente algunas cuestiones de la metodología, si yo trabajo dentro de la línea de la historia conceptual, porque lo que vamos a hacer es plantear a Hobbes y su teoría del Estado dentro de la historia de la filosofía, ¿no? Y toma conceptos que sin duda tienen una historia y que se van resemantizando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera uno va viendo cierta transformación en los conceptos. Y a su vez vamos a trabajar con la metáfora conceptual, porque digamos, lo que vamos a ver en la charla y lo que trabajé en la tesis, tiene que ver con cómo construimos conceptos a partir de fuentes o dominios bases que son lo familiar, ¿no? Como el ámbito del organismo, el ámbito de la técnica, o vamos a ver el ámbito del autómata. ¿Sí? La idea, bueno, es ver cómo ciertos conceptos políticos se construyen a partir de dominios empíricos. Y lo que nos vamos a preocupar y de lo que nos vamos a ocupar es precisamente de esta idea de, bueno, un estado que aparece conceptualizado como un cruce entre la máquina y el organismo. Bien, vamos a trabajar primero con la metáfora orgánica, vamos a hacer algunas referencias y vamos a ver cómo aparece en el Leviatán. Luego vamos a hablar de la metáfora de la tecné y finalmente de la del autómata, que como dijimos, de alguna manera uniría aspectos orgánicos y técnicos. Precisamente, bueno, como es la que une los aspectos, doy una breve definición, ¿sí?, de autómata, como para que se tenga en cuenta que va a ser el hilo, ¿sí?, hacia el que vamos a llegar. Y después sí voy primero por la orgánica, después trato la de la tecné, y luego sí abordo más en profundidad la del autómata. Bien, ¿qué es un autómata? Nosotros por ahí hoy en día asociamos el autómata directamente a un robot, ¿sí? Yo acabo de trabajar con definiciones que tienen que ver con el contexto de Hobbes, ¿sí? Y que hacen incluso la etimología de la palabra autómata. Eh, por un lado, bueno, los autómatas son aparatos que se mueven a sí mismos a través de resortes y ruedas, al modo de un reloj, ¿sí? Un autómata es una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado, de un ser vivo. Vamos a ver que Hobbes atribuye al autómata una vida artificial y que autómata es una palabra que viene, bueno, del latín y del griego, autómatos, y que designaba los seres con movimiento propio o movimiento espontáneo, ¿sí? Y lo que ya se puede intuir acá es que por un lado vamos a tener que referirnos a lo que tiene que ver con la técnica o el artificio, ¿sí? Porque hablamos, bueno, de aparatos, resortes, ruedas, reloj, ¿sí? Máquina, y a su vez, bueno, son máquinas que imitan el movimiento de un ser animado. Un ser animado es un ser que tiene vida, y la vida la remitimos al ámbito orgánico. ¿Sí? Así que ahora vamos a arrancar con el ámbito orgánico, luego el técnico o el de la tecné, y luego finalmente vamos a volver sobre la figura del autómata. Bien, con respecto a la metáfora orgánica, ¿qué podemos decir? La metáfora orgánica es una operación lingüística, ¿sí?, por medio de la cual se transfieren propiedades del ámbito de los organismos, ¿sí?, de los seres vivientes, al del Estado, ¿sí? Cuando pensamos en un organismo, bueno, tenemos que un organismo es un cuerpo, ¿sí?, concebido como un todo vivo, que constituye una unidad, ¿sí? Esta unidad está organizada jerárquicamente, ¿sí?, formada por partes que son heterogéneas. Pensemos en, no sé, el hígado, el corazón, son todas partes distintas
entre sí, cada una cumple una función específica en el cuerpo, y reciben su ser y su función de la totalidad, en el sentido que si pensamos, por ejemplo, en el contexto de Hobbes, un corazón no podría vivir fuera del cuerpo, de la misma manera que un hígado tampoco. Bueno, cuando pensamos en la metáfora orgánica para conceptualizar al Estado, lo que hacemos es transferir propiedades del organismo al del Estado. ¿Y qué permiten conceptualizar? La unidad del Estado, ¿sí? Permite establecer una jerarquía entre los gobernantes y los gobernados, permite mostrar cierta distribución del poder, ¿sí? Porque no todas las partes cumplen la misma función y tienen el mismo rol de importancia, ¿no? Con respecto a las otras. A su vez permite conceptualizar la relación entre el todo y las partes. Decíamos que un órgano no podría vivir en el contexto hobbesiano fuera del cuerpo. Bueno, cuando se ha utilizado la metáfora orgánica para conceptualizar al Estado, tradicionalmente, ¿sí? En la tradición premoderna, lo que daba cuenta era precisamente de que el individuo no podía vivir fuera del Estado, en el sentido que no podía desarrollarse plenamente, no podía desarrollar en su plenitud las capacidades humanas. ¿Sí? Pensemos que Hobbes dialoga mucho con Aristóteles. ¿Sí? Y bueno, en esta misma relación entre todas las partes vemos la prioridad del todo frente a las partes y la prioridad del Estado frente a los individuos. ¿Sí? Como decía, en la tradición premoderna, ¿sí? Generalmente había una prioridad ontológica de la comunidad frente al individuo. La comunidad se concebía por naturaleza, entonces la imagen orgánica era la predilecta, la privilegiada para expresar la naturaleza de la comunidad política, y al principio el gobierno podía aparecer, bueno, en el alma, la razón o la cabeza. ¿Sí? Otra de las tradiciones con la que dialoga Hobbes es la del cristianismo, ¿sí? Que también ha aparecido la idea de cuerpo místico y la idea de que bueno, la iglesia también es un cuerpo. ¿Sí? Cuando uno empieza a pensar, bueno, si el alma es lo que gobierna al cuerpo, también surge toda esta disputa por dónde poner el poder, digamos, el poder de gobierno, ¿no? En el poder terrenal o en el poder eclesiástico, ¿sí? Teniendo en cuenta que el alma es un principio espiritual que tiene prioridad, digamos, de gobierno sobre el cuerpo. Así que estas son un poco las disputas y las tradiciones con las que dialoga Hobbes. ¿Sí? La metáfora orgánica va a aparecer en el Leviatán, ¿sí? de, de una manera que se va a correr un poco de la manera premoderna de mirarla, pero a su vez va a continuar muchos aspectos. Cuando uno agarra el Leviatán, una de las primeras imágenes que aparece es la del Estado como hombre artificial. ¿Esto qué implica? Tenemos ahí dos imágenes, la del hombre, que la asociamos con un cuerpo viviente, específicamente un hombre, y la parte de la dimensión artificial que la vamos a trabajar después con la metáfora de la técnica. Hobbes compara las partes del cuerpo vivo y las del Estado, ¿sí? Incluso estructura su obra a partir en parte de la metáfora, teniendo en cuenta que la metáfora aparece en la introducción, que hay un capítulo dedicado a la naturaleza humana, ¿sí? El capítulo, la parte de, perdón, parte, no capítulo. Hay una parte dedicada a la naturaleza humana, la parte 1, que tiene que ver con, bueno, del hombre, que si bien sirve para explicar el estado de naturaleza, lo cierto es que también aparecen un montón de propiedades o atributos humanos que luego son transferidos al Estado. Y luego, en la parte dedicada al Estado, aparecen a su vez distintas referencias orgánicas en los capítulos, donde habla de, bueno, de la generación del Estado, de los músculos, de las partes orgánicas, de la nutrición y reproducción del Estado y de las enfermedades y muerte del cuerpo político. Bien, acá aparecen, acá en este cuadro lo que pueden ver es de alguna manera estas comparaciones, ¿sí? Entre las partes del cuerpo natural y las partes del Estado. No vamos a hacer una referencia exhaustiva a cada una de ellas por una cuestión de tiempo, pero sí de estas relaciones
vamos a trabajar las que tienen que ver con la soberanía, la razón, la voluntad, la idea de movimiento, ¿sí? Bien, decíamos, Hobbes compara las partes del cuerpo vivo con las partes del Estado. Bien, de este cuerpo viviente, él toma, ¿sí?, como imagen del Estado la del ser humano. Y es precisamente, bueno, que él, ciertas propiedades del ser humano, concebido como organismo vivo, y esto implica un cuerpo con un alma, ¿sí?, un ser humano dotado de razón y voluntad, un ser humano capaz de actuar y moverse por sí mismo, estas propiedades las transfiere al Estado, ¿sí?, concebido como un hombre artificial, precisamente lo que tiene de hombre. Y permite tematizar distintas relaciones, ¿sí?, o distintos conceptos políticos, como los que tienen que ver con la relación de la soberanía con los súbditos, la relación de protección y obediencia, cómo se entiende la unidad del cuerpo político o del Estado, ¿no?, y cómo entender el conflicto, cómo pensar la posibilidad, las condiciones de posibilidad de acción del Estado, y cómo entender también lo que tiene que ver con la dimensión consensual y coercitiva del Estado. Bien, acá tomamos algunas de las imágenes como para que se vea un poco, bueno, cómo Hobbes a partir de estas imágenes construye, ¿sí?, ciertos conceptos políticos o extrae ciertas consecuencias políticas. Por un lado, él sostiene que así como el alma es lo que da vida, da movimiento al cuerpo, ¿sí?, mantiene los miembros unidos, de la misma manera la soberanía es la condición vital del Estado, ¿sí?, es lo que da unidad e indivisibilidad al Estado. Él utiliza esta metáfora, ¿no?, de la soberanía como alma del Estado. De la misma manera que un cuerpo sin alma no puede sobrevivir, no puede vivir, y las partes se descomponen y se desintegran, para Hobbes, de la misma manera, el Estado, sin un poder soberano, ¿sí?, sin la soberanía, se desintegra, ya no deja de existir como Estado, ¿sí?, y los individuos vuelven cada uno al estado de naturaleza. Bien, la soberanía es condición vital del Estado para Hobbes. Precisamente así como el alma da vida, la soberanía es la condición vital del Estado. Precisamente porque a partir de la protección, ¿sí?, a cambio de obediencia, es que garantiza, ¿sí?, la vida de cada uno de los súbditos y a su vez la vida del Estado mismo. A su vez el alma, digamos, tiene una posición privilegiada dentro del cuerpo, ¿sí?, porque es lo que da movimiento al cuerpo, el único principio activo que mueve todo el cuerpo, ¿sí?, para Hobbes es única, y tiene poder sobre el cuerpo político. De la misma manera, la soberanía es el principio activo, ¿sí?, que tiene poder absoluto sobre cada uno de los súbditos, sobre cada una de las partes del Estado, y de alguna manera, cuando vemos la soberanía como principio activo que mueve al resto del cuerpo, y si el resto del cuerpo es movido por la soberanía, si el cuerpo político, las partes del cuerpo político son movidas por la soberanía, entonces quedan en una situación de pasividad, ¿sí? Bien, otra de las cuestiones que trabaja Hobbes, ¿sí?, habíamos dicho que uno de los problemas que enfrenta Hobbes en su época son los de las guerras civiles, ¿sí? Entonces lo que a él le preocupa en realidad es la unidad, la creación de un universo simbólico compartido, ¿sí?, de significados compartidos. Y él dice, bueno, de la misma manera que en un cuerpo, ¿sí?, es necesario que el cuerpo y las partes del cuerpo se muevan a través de una unidad de juicio-voluntad, de la misma manera, para Hobbes, la unidad del Estado, ¿sí?, se va a concebir a partir de la unidad de la voluntad en el soberano, ¿sí? Si las distintas partes del cuerpo se mueven de acuerdo a distintos criterios, ¿sí?, de acción, lo que tendríamos en realidad es una especie de epilepsia, ¿sí? Entonces, para Hobbes, bueno, es necesario que haya una única voluntad, un único juicio, ¿sí?, a partir del cual se dirijan o se muevan las distintas partes del cuerpo político, ¿sí? Entonces, esta unidad, ¿sí?, de movimiento a partir de la unidad de juicio y voluntad, Hobbes la transfiere al Estado precisamente poniendo la voluntad
y razón del poder soberano como voluntad y razón del cuerpo político. ¿Sí? Esto hace también a la posibilidad para Hobbes de la capacidad de actuar del Estado. ¿Sí? Porque dice, bueno, si hay pluralidad de juicios, opiniones y voluntades, y todas tienen el mismo peso, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que haya una unidad de acción? ¿Sí? Para Hobbes, la capacidad de acción, ¿sí?, depende de la unidad de la voluntad. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? Que si se toma la voluntad y razón del soberano, ¿sí?, como única y como propia, implica que, bueno, las distintas partes someten sus voluntades particulares a la del Estado. ¿Sí? Lo que implica esto, una relación de sujeción. Bien, implica una relación de sujeción y, como vemos, también de enajenación y consenso, ¿sí? Porque cada uno autoriza, ¿sí?, las acciones y la voluntad del soberano y las acepta como propias, ¿sí? Entonces, hay una dimensión consensual en cuanto a que cada individuo autoriza a través del pacto las acciones del soberano y las considera como propias, y hay una enajenación, porque bueno, me corro de mi propia voluntad, juicio particular para tomarla del soberano, ¿sí? Y acatarla del soberano como si fuese propia. Esto a su vez conduce a una relación entre lo que tiene que ver con el bien del conjunto y el bien de las partes, porque para Hobbes, digamos, así como para que cada una de las partes de un cuerpo se desarrolle se necesita un buen funcionamiento del organismo entero, de la misma manera para Hobbes cada uno de los individuos va a poder desarrollarse siempre y cuando se logre el bien del conjunto, el bien del Estado. A su vez, el bien del Estado, en tanto es el que da protección, de alguna manera genera un círculo, ¿sí?, donde el bien del Estado genera a su vez el bien de las partes y el bien de las partes el bien del Estado. Si bien siempre está esta idea, obviamente, de que el individuo persigue su interés particular, que tiene que ver, en este caso, con la conservación de la propia vida, ¿no? Bien, cuando Hobbes utiliza esta imagen del cuerpo político, también vemos que en un cuerpo, ¿sí?, los nervios son los que hacen que cada parte, ¿sí?, los nervios transmiten el movimiento para que cada parte cumpla su función. Y esa imagen está tomada en Hobbes para conceptualizar las recompensas y castigos. Digamos, las recompensas y castigos hacen que cada parte cumpla su deber, ¿sí?, por temor al castigo, por deseo de recompensa, y siempre acatando digamos, las órdenes del soberano. ¿Sí? Por eso implica una dimensión coercitiva y consensual. Una parte coercitiva porque en realidad todos los mandatos y todas las reglas, normas de convivencia parten de la soberanía. Sin embargo, en esta idea de que a su vez la soberanía es condición de vida, condición vital para cada uno de los individuos, hace que los individuos, bueno, acepten obedecer, precisamente para ver su vida protegida. Bien, y la última, me refiero brevemente a este porque tiene que ver con las demás, que decíamos, la vida se atribuye al cuerpo a partir del alma, ¿sí? La vida del Estado se va a atribuir a partir de la soberanía, ¿sí? La salud va a tener que ver con la obediencia, ¿sí?, para que esta soberanía pueda protegernos. Y todo lo que de alguna manera perturba, ¿sí?, el hecho de que la soberanía ejerza su poder, aquello que perturba la unidad de juicio y voluntad en la del soberano va a ser visto como una enfermedad o la muerte del Estado. ¿Sí? Incluso el estado de naturaleza es visto como una ill condition, ¿no?, como una cualidad enferma, como una condición enferma. Y las guerras civiles son vistas como la muerte o disolución del Estado. Todo lo que afecta entonces la unidad de la voluntad, todo lo que afecta al poder soberano, es visto como enfermedad o muerte. Bien, les decía hoy al principio, ¿no?, que la charla la dimos en tres partes, ¿no? La parte que se refiere a la metáfora de la orgánica, la parte que se refiere a la metáfora de la tecne y por último la del autómata. Recién vimos la metáfora orgánica, ¿sí?
Ahora vamos a trabajar un poquito con la metáfora de la técnica. ¿Qué quiere decir la metáfora de la técnica? Es nuevamente una operación lingüística a partir de la cual propiedades, ¿sí?, o atributos del ámbito de la técnica son atribuidos o trasladados, transferidos al ámbito político. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el ámbito de la técnica? El ámbito de la TECNE incluye, ¿no?, actividades que suponen algún arte, ¿sí?, o la producción de objetos. Podemos pensar algún arte como, o algún arte, alguna técnica como la del pastor, ¿sí?, que cría y cuida las ovejas, o podemos pensar en alguna actividad que interviene en la producción de objetos, como por ejemplo la del tejedor, ¿sí?, o la de constructor, ¿sí?, que ellos de alguna manera el tejedor crea un producto que es el tejido, ¿no? O y el constructor también, ya sea un edificio, una mesa, etcétera. Bien, a su vez, en el ámbito de la tecne encontramos cierto saber, ¿sí? Un saber hacer, como podría ser el del pastor, ¿sí? O un saber productivo, ¿sí? Un saber de cómo producir y cómo crear un objeto, como podría ser el del tejedor o el del constructor. Esto implica cierta experticia, ¿sí?, ya sea del tejedor, del capitán del navío, del pastor, del arquitecto, del médico, en su arte, ¿sí? Y estas actividades del ámbito de la TECNE implican un saber que está destinado a cubrir una necesidad. El del tejedor, bueno, crear un tejido que sirva de abrigo; el del capitán del navío, llevar el barco a buen puerto; el del pastor, cuidar las ovejas, ya sea para extraer lana o para alimento; el del constructor, el de construir, por ejemplo, un edificio para garantizar la habitabilidad, para proteger la vida, ¿sí? O el del médico, que es curar a un cuerpo, ¿sí? A su vez implica una racionalidad medio-fin, en el sentido de que en estas actividades lo que se busca es, bueno, ver qué medios necesito para cubrir tal y tal necesidad, ¿sí? Decíamos, con el tejedor, por ejemplo, bueno, ¿qué necesito para generar abrigo? Bueno, uso lana, hilos, ¿sí? Implica la aplicación de un modelo a una materia pasiva. Si pensamos en esto, en la lana o en la madera, es materia pasiva. Se aplica un modelo para formar, bueno, un tejido, un tipo de abrigo o, por ejemplo, una silla, ¿no? Y esto implica a su vez cierto control y cierto orden sobre lo creado o sobre, bueno, el objeto del arte humano, ¿no? Si pensamos en el pastor y sus ovejas, tenemos que, bueno, el pastor tiene cierto control sobre sus ovejas, ¿sí? Genera cierto orden en las ovejas. En el caso del constructor, a su vez, bueno, tiene cierto control o orden sobre lo creado, precisamente en cuanto la materia es pasiva y el constructor hace con esa materia lo que quiere con tal de cumplir cierta necesidad, ¿no? Estas distintas actividades sí se han utilizado también para conceptuar el ámbito político. Y vamos a ver que, bueno, tradicionalmente han servido, ¿sí?, la imagen del tejedor, del capitán del navío, del pastor, del arquitecto, del médico, para tematizar el saber del gobernante o el saber del político, ¿sí?, que sería el experto en cuestiones políticas. Y que conlleva a concebir la política también en términos de administración, ordenamiento, creación o fabricación de un orden, ¿sí?, a partir de esa materia que serían los seres humanos, ¿no? Implica una racionalidad de medio fin también, en el sentido de que, nuevamente, bueno, se piensa la política, bueno, tenemos determinada finalidad, ¿sí?, que vamos a trabajar con Hobbes. Bueno, ¿qué medios necesitamos para cumplir ese fin? ¿Sí? ¿Y cómo operamos sobre la materia política, ¿sí?, sobre los seres humanos, sobre la población, para cumplir determinada finalidad que tiene que ver, por ejemplo, con la convivencia humana? Y implica concebir a la política en términos de una técnica, de un saber técnico. Esto permite tematizar distintas relaciones del ámbito político, distintos conceptos, como los que tienen que ver con la relación de dominio, ¿sí?, en tanto lo creado, ¿sí?, es pasivo,
La limitación de la imprevisibilidad humana, ¿sí? Al operar con materiales que, que en teoría no sería imprevisible, ¿sí? A su vez, bueno, permite tematizar la exclusividad en la capacidad de gobernar, en tanto los que gobernarían serían los expertos, ¿sí? En su arte, en el arte de gobierno. A su vez, permite tematizar cierta jerarquía, ¿no? Podemos pensar en el pastor y sus ovejas, que el pastor eh, está por sobre sus ovejas, ¿sí? Y a su vez, un cálculo general que anula la diversidad, ¿sí? Que esto va de la mano con la limitación de la imprevisibilidad humana, porque, bueno, la idea es, bueno, a partir de lo que tengo, a partir de un conocimiento de la naturaleza humana, crear un tipo de Estado que, bueno, no tiene en cuenta la pluralidad. ¿Sí? Esto hay que tomarlo con pinza cuando nos referimos a lo premoderno, ¿sí? Donde la TGN tenía una dimensión también un poco más artística. Sin embargo, a partir de la modernidad, sí, la tecneo, más bien la técnica a partir de ahora, implica una anulación de la pluralidad humana. Bien, a lo largo de la historia de la filosofía política, estas imágenes, sí, del tejedor, del capitán del navío, del pastor, del arquitecto o del médico, servían principalmente para tematizar el saber del gobernante. ¿Sí? Y si bien se comparaba la comunidad política con un tejido, con un barco, con un rebaño, un edificio, un cuerpo, lo cierto es que para tematizar la naturaleza de la comunidad política se usaba la metáfora orgánica, ¿sí? Que era la que vimos antes. Mientras que para tematizar el rol de gobernante se usaban estas imágenes propias de la técnica. Y con Hobbes acá vamos a tener un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque por un lado sí va a tematizar el rol de los individuos y de los políticos a partir de la imagen del arquitecto y del constructor, pero a su vez va a tematizar la naturaleza del Estado a partir de la imagen del edificio. ¿Sí? Esta va a ser la imagen que aparece en Hobbes. Las otras aparecen generalmente tematizando otros aspectos que no son necesariamente el político, ¿sí? O por lo menos el concepto de Estado. Bien, entonces, de estas imágenes, la que Hobbes trata va a ser la del ámbito de la arquitectura o construcción, y después vamos a ver también la del autómata, ¿sí? O del reloj. Bien, con respecto a esta imagen de la arquitectura o de la construcción, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que propiedades, ¿sí? Del edificio, considerado como un conjunto de piedras que está diseñado por un arquitecto o un constructor en base a un método, son transferidos al Estado, ¿sí? Y construyen estas metáforas de los individuos y los soberanos como arquitectos o constructores, ¿sí? La idea de la imagen o la metáfora del Estado como un edificio, ¿sí? Donde los individuos serían las piedras o la materia, y a su vez incluso la ciencia política como una ingeniería edilicia, ¿sí? Que opera según reglas infalibles. Y a partir de esta imagen, Hobbes va a tematizar la naturaleza del Estado, la naturaleza humana, ¿sí? Y la previsibilidad o imprevisibilidad, ¿sí? A su vez va a tematizar cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de los súbditos, el consenso, permite tematizar la fuerza o debilidad del Estado, a su vez permite tematizar, bueno, decíamos, la ciencia política en base a unas reglas para la creación y mantenimiento del Estado, y permite tematizar esta idea que para él es tan importante, que es la de estabilidad estatal, ¿sí? La idea de, bueno, construir un Estado que sea duradero. Recordemos, él escribe en un momento de guerras civiles. Y el orden y la estabilidad son de alguna manera su norte, ¿no? Bien. A su vez, en el 29, tematiza al Estado como un edificio, ¿sí? Cuando pensamos en el edificio, ¿qué características aparecen que se transfieren al Estado? Por un lado, el edificio es un constructo, es un artificio, ¿sí? De la misma manera, el Estado también.
Y acá hay un quiebre muy grande con la tradición donde el Estado, la comunidad política, mejor dicho, era por naturaleza, ¿no? Para Hobbes va a ser artificial, es convención humana, ¿sí? Un artificio. A su vez, el edificio sirve para la habitabilidad, para la convivencia, ¿sí? Para la protección. Y bueno, el Estado tiene esta misma función, ¿no? De generar normas para la paz, de generar convivencia. A su vez, el edificio tiene ciertas características que tienen que ver, bueno, con la solidez, con la firmeza, con la estabilidad, con la durabilidad, con la previsibilidad, que es lo que intenta Hobbes, son las características que intenta Hobbes de atribuir al Estado, ¿sí? En realidad lo que Hobbes quiere es dar de alguna manera las reglas infalibles, proveer de un método para construir un Estado que sea sólido, firme, estable, duradero. Bien, ¿qué otras imágenes asociadas hay? La del arquitecto, ¿sí? Que es el que modela las piedras y diseña, ¿sí? El edificio, y a su vez, bueno, los constructores del edificio. Y lo interesante acá es que estas imágenes sirven para tematizar tanto al soberano como a los individuos. Con respecto al soberano, una vez instituido el Estado, el soberano, ¿sí? Es el que aparece como el arquitecto, ¿sí? Es el que delimita espacios, delimita derechos, delimita deberes, ¿sí? Es el que diseña las políticas en función de la paz. A su vez, intenta generar, ¿no? Intenta gobernar, ¿sí? Por sobre las pasiones humanas. Y es el que, bueno, toma las decisiones y diseña la arquitectura estatal, ¿no? A partir de reglas, a partir del establecimiento de normas comunes, ¿sí? Que, como decíamos, eh, delimita espacios, ¿no? Delimita lo que yo puedo o no puedo hacer, ¿sí? A su vez, también aparece esta idea de que los individuos mismos son artífices y son los que ordenan y construyen el Estado. ¿Sí? Decíamos, el Estado no existe para Hobbes previamente a los individuos, ¿sí? Sino que son los individuos los que se unen en un Estado, los que se unen en ese edificio estatal. Y entre todos los individuos son los que se unen, los que ordenan y construyen el Estado, implica a su vez una dimensión consensual. ¿Sí? Y esta dimensión consensual hace que también la culpa y responsabilidad en la disolución del Estado caiga también por sobre los individuos, ¿sí? Porque los individuos son los que crean el Estado y, por ejemplo, si dan menos poder al soberano del que éste debía tener, son los responsables de su disolución. A su vez, si los individuos no obedecen, ¿sí? Son los responsables de la disolución, porque luego la soberanía no va a poder ofrecer la protección, que es para lo cual es creada la soberanía y es creado el Estado. Bien, otra de las imágenes que aparece es la de en un edificio, o sea, lo que tenemos es piedras, ¿no? El edificio se compone a partir de piedras, ¿sí? Y las piedras, cuando uno las piensa más allá del edificio, bueno, es una materia que puede tener asperezas o irregularidades, ¿sí? Que siempre implica, bueno, áspero siempre es en relación al otro, ¿no? Entonces, bueno, Hobbes utiliza esta metáfora también para conceptualizar la naturaleza humana, las pasiones humanas, ¿sí? Y permite tematizar la sociabilidad o insociabilidad humana. Para Hobbes es necesario, bueno, moldear la naturaleza humana, pulirla, ¿sí? Decíamos hoy, delimitar espacios y limitar la libertad natural. Esta idea de que, bueno, un individuo no ocupe más espacio del que necesita, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno, no intente apropiarse de algo que es superfluo y que puede necesitarlo el otro, ¿no? Entonces, esta idea de Hobbes de que hay que renunciar al derecho natural que tenemos a todas las cosas, ¿sí? Precisamente para poder acomodarnos entre nosotros, digamos, como piedras que se van encastrando, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay una piedra que es demasiado irregular, demasiado áspera, que hace tambalear el edificio estatal, bueno, ese tipo de piedras en realidad deben ser eliminados, quedan en un estado de guerra frente al Estado, ¿sí? Bien. Luego, otra de las imágenes que utiliza es
el de la ciencia edilicia, ¿no? Y que para él, de alguna manera, la ciencia edilicia, que está basada precisamente en la geometría, es modelo, ¿sí?, para la ciencia política, porque nos provee de un método. Para Hobbes es importante tener en cuenta que para que un edificio se mantenga, ¿sí?, es necesario tener cimientos adecuados, ¿sí?, para que no caiga en ruinas. Bueno, de la misma manera, ¿sí?, la ciencia política tiene que operar, bueno, por reglas infalibles que tienen que basarse en un principio de razón, y que tiene que ver con el respeto al poder absoluto del soberano, ¿sí? Decíamos, si no hay respeto al poder absoluto del soberano, ¿sí?, si la razón del soberano no es razón artificial del Estado, si no se considera incluso la voluntad del soberano, ¿no?, como única voluntad, de alguna manera el soberano no tendría este poder para protegernos, ¿sí? Entonces se derribaría para Hobbes el edificio estatal. Bien, estas son las propiedades, ¿sí?, o atributos que Hobbes transfiere del ámbito de la técnica de la TECNE al ámbito del Estado. Bien, otra metáfora, que en realidad también tiene que ver con el ámbito de la TECNE, es la del autómata, porque el autómata es un producto humano, un producto del saber técnico del hombre, ¿no? Y Hobbes compara al Estado con un autómata. Y lo que vamos a ver, ¿sí?, en estos minutitos que quedan, digamos, de la charla, es esto, cómo la metáfora del autómata de alguna manera permite este cruce, ¿no?, entre la metáfora orgánica y la técnica, ¿sí? Implica este cruce entre máquina y organismo, porque el estado hobbesiano no es ni puramente máquina ni puramente organismo, ¿no?, sino que hay propiedades de ambas que se entrecruzan. Bien, volvemos a esta definición que yo les había dicho antes, ¿sí? Para Hobbes, el autómata es un aparato que se mueve por sí mismo, ¿sí?, a través de resortes y ruedas, al modo de un reloj, ¿sí? Entonces tenemos la imagen del reloj y la imagen del artificio, ¿sí? A su vez, la imagen de piezas, resortes, ruedas, ¿sí?, que van transmitiendo el movimiento. La idea de movimiento central, ¿sí?, eh, tanto a la idea del autómata, como vamos a ver también a cierto concepto de vida, es una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado, ¿sí? De nuevo, acá tenemos el elemento de la vida, y de hecho el cuerpo humano mismo vamos a ver que puede ser pensado como un mecanismo. Para Hobbes, el autómata es una vida artificial, ¿sí? Y a lo que vamos ahora, que es re importante, es que autómata es en realidad una palabra que viene del griego autómata, autómatos, que significa, bueno, un ser con movimiento propio o espontáneo. Bien, si uno piensa en el paradigma aristotélico, en realidad los autómatas, los únicos autómatas que existían eran los seres vivientes, ¿sí? Nosotros en realidad asociamos autómata a un robot, pero si uno piensa en su etimología, ¿sí?, y en la historia de este concepto, lo que tenemos que en realidad los primeros autómatas no eran artificiales, los primeros autómatas eran los seres vivientes, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando se pudo crear un aparato, como por ejemplo un reloj, que tenía el movimiento en sí mismo, ¿sí?, que lograba un movimiento propio, entonces cae la distinción entre naturaleza y artificio, ¿sí? Y con la creación de autómatas como los relojes o pequeñas figuras, ¿sí?, que imitan los movimientos humanos, lo que tenemos, bueno, es la emergencia del paradigma mecanicista, ¿sí?, que está en plena vigencia en el siglo XVII. Y que implica varios cambios de paradigma. Por un lado, implica una matematización de las fuerzas, ¿sí? ¿Por qué digo? La imagen de la máquina, de, por ejemplo, la naturaleza como máquina, había aparecido ya en el Renacimiento, ¿sí?, desde un paradigma mágico-animista. Sin embargo, ¿sí?, con el paradigma mecanicista, estas fuerzas que eran ocultas en el paradigma renacentista, ahora pasan a matematizarse, son cuantificadas, tenemos causas eficientes, ¿sí?, y cuerpos que se mueven, ¿sí? Entonces, bueno, cambia el paradigma. Tenemos la idea, bueno, esto, de que se puede considerar al mundo o la naturaleza humana como si fuese una máquina,
Pero no solamente implica una postura epistemológica, ¿sí? El mecanismo. No es solamente, bueno, puedo pensar la naturaleza humana como si fuese una máquina, sino que también el mecanismo permite la intervención técnica, ¿sí? La intervención en la naturaleza o incluso la creación, ¿sí? De máquinas. Entonces va a haber un cambio de estatus, ¿sí? Entre lo que tiene que ver con la contemplación y la técnica, ¿sí? Eh, Ahora la técnica permite intervenir. Bien. A ver, ahí está. Bien, la metáfora del Estado como autómata aparece, por un lado, en De Quihue, ¿sí? Donde aparece mejor dicho, no aparece la palabra autómata, pero sí reloj, que es un tipo de autómata. Y donde él lo que tematiza precisamente es la idea de que, bueno, el Estado es algo artificial, ¿sí? Y que responde a una intencionalidad humana que tiene que ver con la protección de la vida. Y en De Quihue da cuenta principalmente de un método de composición y resolución, ¿sí? En el sentido de que para conocer cómo está formado un Estado, ¿sí? Cuáles son nuestros derechos y deberes y los de los gobernantes, para Hobbes dice, bueno, consideremos el Estado como si fuese un reloj y descomponámoslo en sus partes, ¿sí? Conociendo sus partes vamos a conocer luego su funcionamiento. A esto se refiere al método de composición y resolución, ¿sí? Que implica ver la ciencia política a su vez como una técnica constructiva. Bien, luego la imagen del autómata y del reloj aparece en el Leviatán. Se aparece el Estado como un autómata, el Estado como un reloj, el Estado como un hombre artificial. Y este hombre artificial es lo mismo que decir un autómata, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, una imagen que da cuenta de esto, de la idea, bueno, ¿cómo sería un hombre artificial? Bueno, el Estado se compara con eso, con un autómata, con un hombre artificial, que tiene la imagen orgánica en cuanto a hombre, pero tiene la imagen de la técnica en cuanto a artificio, ¿sí? Entonces, permite concebir al Estado como artificio, ¿sí? Como un producto de la intencionalidad humana. A su vez, permite entender nuevamente, ¿no?, la ciencia política en términos de ciencia constructiva, científica, y como una ingeniería, ¿sí? A su vez, la imagen del autómata, ¿sí?, implica esto, un conjunto de piezas que se articulan entre sí y transmiten movimiento para generar el movimiento del conjunto, ¿sí? Y esto aparece en el Leviatán precisamente cuando, bueno, se piensan las leyes y pactos como cadenas artificiales, ¿sí? Que precisamente lo que hacen es gobernar los movimientos de los individuos, ¿sí? Estableciendo entonces relaciones de sujeción y coerción, ¿sí? A su vez, si uno piensa en, digamos, una cadena artificial y piensa en que un cuerpo, ¿sí?, funciona como causa eficiente del movimiento de otro, ¿sí?, lo que tenemos en realidad es una mera obediencia externa, ¿sí? Y así como se puede lograr cierta previsibilidad al armar un aparato, ¿sí?, o un reloj, de la misma manera tendría que encontrarse esa previsibilidad o estabilidad en el Estado, tendría que crearse, ¿sí? Los individuos entonces quedarían desde esta imagen como piezas, ¿sí?, que reciben el movimiento de otra pieza mucho más central que es la soberanía, ¿sí? Lo que tiene es que una pieza, ¿sí?, no pierde su individualidad fuera del aparato, ¿sí? La pieza continúa siendo pieza. El individuo sigue siendo individuo más allá del Estado. Y otra imagen asociada es la de la máquina de guerra, ¿sí?, que uno puede pensar los estados como máquinas de guerra, como individuos en estado de guerra en el contexto hobbesiano. Bien. Brevemente, sí, como para ir terminando algunas cositas, la metáfora del autómata va a implicar entonces el cruce entre la orgánica y la de la técnica. Por un lado, tenemos esto, que los hombres son capaces de crear un hombre artificial que es el Estado, ¿sí? Y en este sentido tenemos la creación y la dimensión de la técnica. Para Hobbes, la vida, ¿sí?, es un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos. Entonces él dice, bueno, ¿por qué no podemos decir que los autómatas
que se mueven a sí mismos, ¿sí? Tienen una vida artificial. Entonces, transfiere, ¿sí?, la categoría orgánica de vida como movimiento, la aplica al artificio, ¿sí? Luego, compara las distintas partes de un cuerpo humano, ¿sí?, como el corazón, los nervios y las articulaciones, con, con digamos, las partes de un reloj. Entonces considera el cuerpo biológico como un mecanismo y aplica entonces categorías mecánicas a lo biológico. El Estado, entonces, para Hobbes, lo compara así con un hombre artificial, para cuya protección y defensa fue instituido, y considera, bueno, la soberanía como un arma artificial, y el resto de las partes, ¿sí?, del Estado también son artificiales y se comparan a las partes del cuerpo político, a las partes de un organismo, perdón. Entonces tenemos la dimensión de intencionalidad, ¿sí?, del artífice, y tenemos a su vez partes orgánicas concebidas como constructo, pero que mantienen algunas relaciones orgánicas, ¿sí? Entonces tenemos las dos dimensiones del Estado como máquina y como organismo, ¿sí?, del Estado como autómata. Tenemos por un lado que en lo que tiene que ver con la creación, ¿sí?, se toma el esquema de la tecné. Partes que existen independientemente del todo, implica una intencionalidad, materia, artífices, cierta finalidad y un producto, ¿sí?, que es el esquema propio de la tecné. Pero cuando consideramos el funcionamiento interno, tenemos por un lado la imagen del organismo y la imagen de la máquina, ¿sí? Articulación de partes, ¿sí?, que se conciben ya sea como las piezas de un reloj o como los órganos de un reloj, de un cuerpo, perdón, y a su vez la soberanía como este eje del mecanismo del organismo estatal, como principio vital y motriz, ¿sí?, como lo que da unidad al conjunto, como lo que lo hace capaz de actuar, ¿sí?, como alma artificial, y donde se concibe a la soberanía a partir de la imagen del dominio de la voluntad sobre el cuerpo, que implica una dimensión puramente orgánica, ¿sí? Y lo que le permite a Hobbes vincular el bien del como un mecanismo, ¿sí? El Estado vendría a ser una construcción, una creación, pero a la vez es concebido como algo vivo. Así que bueno, ya con esto terminamos, ¿sí? Las ambas fuentes metafóricas, ¿sí?, la del organismo y la de la tecné, tendrían cierto vínculo, ¿sí?, pero permiten tematizar distintas dimensiones. La del autómata es la imagen que une la fuente orgánica y la de la tecné, ¿sí?, y la noción de unidad, gobierno y funcionamiento es construida a partir de la fuente orgánica, mientras que la de creación, artificio, previsibilidad y responsabilidad es construida desde la tecné, ¿sí? Bien, con esto termino, ¿sí? Algunos rasgos orgánicos que se transfieren al Estado tienen que ver con la idea de unidad, de vida, de relaciones internas y jerárquicas, la idea de unidad de la voluntad, de conciencia compartida, ¿sí?, de acción, el dominio de la voluntad sobre el cuerpo. Mientras que los rasgos propios de la tecné, que se atribuyen al Estado, tienen que ver con estas partes artificiales, como, bueno, la idea de un principio motriz, la idea de movimiento, ¿sí?, la idea de la naturaleza artificial del Estado, la independencia de la materia, ¿sí?, con respecto a la totalidad, en cuanto que los individuos conservan su individualidad independientemente del Estado, la relación entre las piezas como algo meramente mecánico, relaciones de sujeción, previsibilidad, externalidad y funcionalidad, ¿sí? Estos rasgos hacen al Estado como máquina y como organismo y permiten tematizar diferentes consecuencias políticas y conceptos políticos como los que tienen que ver con responsabilidad, artificialidad, previsibilidad, lazo político, soberanía, opiniones y acción, consenso, coerción, unidad, jerarquía e instrumentalidad. Bueno, con esto termino, así que muchas gracias por la atención. Espero que no Bueno, haya sido demasiado largo y denso, perdón. no, gracias Diana. Yo para concluir con tu charla quería hacerte dos preguntitas. La primera, más que una pregunta, tenía que ver con que me explayaras un poquito más con respecto a la metodología que utilizaste en estos 7 minutitos que quedan.
Bien, perfecto. Bien, con respecto a la metodología, bueno, les dije que, por un lado, adscribo a la historia conceptual, ¿sí? Precisamente porque veo a Hobbes y los conceptos políticos desde la tradición, ¿sí? Precisamente teniendo en cuenta los distintos cambios semánticos que se dan a lo largo de la historia de estos conceptos, ¿sí? Que tienen que ver a veces con contexto tanto teórico como contexto, digamos, histórico-social, ¿sí? Y lo que es más central por ahí, que tiene que ver con la particularidad de mi trabajo, es el de la metáfora conceptual. ¿Por qué? La teoría, generalmente en la historia de la filosofía, la metáfora era vista como un ornamento, como algo, como una manera de ejemplificar. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo pasado, la metáfora empezó a cobrar mucha más relevancia. Y precisamente la metáfora se empieza a concebir, bueno, como un elemento indispensable, ¿sí? En la construcción de conceptos, en la manera en que representamos la realidad y que la aprendemos cognitivamente, ¿sí? Entonces yo intento de rastrear eso en el texto, ¿no? Intento de partir desde las imágenes para llegar al concepto y no al revés. Eso brevemente con respecto a la metodología. Sí. Está bien. Y después, la última, si cerramos acá, ¿cuáles son las proyecciones o relevancia actual que tiene tu análisis? Bien, bien. Sí, por una parte, bueno, está la dimensión que tiene que ver con Hobbes, que Hobbes es un autor que de alguna manera es un clásico, ¿no? Entonces siempre tiene vigencia, ¿no? Porque sienta los fundamentos del Estado moderno. Pero a su vez, yo pienso que justamente estas dos metáforas, ¿sí? Que son la orgánica y de la tecné, han tenido trascendencia con posterioridad a Hobbes, ¿no? Y pienso en la orgánica precisamente en las distintas derivas, por ejemplo, inmunitarias que ha tenido y que, por ejemplo, se ha utilizado en los totalitarismos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, cómo a veces la metáfora orgánica puede trasladarse en metáfora inmunitaria y que nos permitiría también tematizar un montón de temas con respecto a lo que tiene que ver con inmigraciones, derechos humanos, digamos, tiene mucha trascendencia esa metáfora a partir de ahí. Y la metáfora mecánica, a su vez, o la de la máquina, la del autómata, también tiene relevancia pensando precisamente que a veces se piensa al Estado como una mera técnica, ¿no? Y se piensa esto, al individuo despojado de alguna manera de los lazos políticos, como que alguien que obedece meramente una dirección externa, ¿no? Un mandato externo. Entonces, que creo que también permite, por ejemplo, abordar temas como podrían ser el totalitarismo, si uno piensa en Eichmann, digamos, en esto, en cómo uno supone la neutralidad de la técnica y, digamos, se avala en en el hecho de que simplemente obedezco, ¿no? Como si fuese una pieza de una máquina. Un poco eso para ver un poquito proyecciones más actuales del tema. Bueno, Bien. muchas gracias, Diana. Para ir cerrando con la charla, antes de los agradecimientos, quería recordarles quiénes somos, qué es Revista Pares. Bueno, Revista Pares es una revista electrónica interdisciplinar e internacional de ciencias sociales de acceso abierto y gratuito. Cuenta con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico, uno en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigadores en disciplinas tales como ciencia política, derecho, filosofía, historia y relaciones internacionales, sociología y otras afines a las ciencias sociales. Es un proyecto impulsado y editado por la red académica Pares, formado por miembros de varios países del continente americano con sede en la Argentina. Y recordarles que tenemos convocatoria permanente. Para finalizar, quería agradecerle a Diana por esta magnífica charla y por prestarnos su tiempo, y obviamente también a la directora de la revista, que es Carolina Andrada Zurita, también por permitirnos este espacio. Así que bueno, muchas gracias Diana y nos vemos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la organización, el espacio y la calidez en esta charla, así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias.